¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta, estimados alumnos. Hola Orlando, bienvenido a esta siguiente sesión. Bueno, vamos a comenzar nuevamente esta segunda parte relativa a los temas de la libertad sindical. Recuerden ustedes que pues ya vimos los conceptos generales de la libertad sindical, vimos la libertad frente al Estado, el derecho de afiliación sindical, y ahora vamos a ver la organización sindical, los sindicatos amarillos, blancos, así es como se les ha denominado, la constitución del sindicato, los requisitos, la cancelación del registro del sindicato, su finalidad, la estructura y funcionamiento del sindicato, la disolución de sindicatos, las federaciones y confederaciones. Bueno, pues como podrán ver, son muchísimos temas, así que pues vamos a ver nada más algunas cuestiones fundamentales que ustedes deben de conocer. Ya llegó Dariana, qué bueno. Entonces, dentro de la organización sindical, tenemos esta clasificación, pues que se le ha atribuido a el modo de operar de los sindicatos en general. Sabemos que, por lo que
ya explicamos en el periodo anterior, pues el sindicato como agrupación de trabajadores, pues ciertamente va a tener una gran influencia en la vida social local, pero sobre todo respecto a la empresa. Así que lo común es que pues haya siempre esta persistente, esta presión del sindicato de estar vigilando constantemente qué es lo que le conviene o no a los trabajadores. Esta es una razón por la cual se ha establecido pues un modo de apodar a los sindicatos según su origen o el giro que tengan. Si nosotros observamos en los conceptos legales previos, lo que dice la ley, los sindicatos siempre tendrán la finalidad de buscar los intereses de los trabajadores y tratar de cumplirlos. Ciertamente los intereses de los trabajadores estarán dentro del marco legal, pero habrá algunos convenios que no necesariamente tengan que estar regulados. Por ejemplo, el salario. Pues el salario, a excepción del salario mínimo, pues el resto de los salarios, pues es a según establezcan los patronos. O las condiciones de trabajo, las circunstancias, pues a algunos trabajadores les dan equipo especializado, otros tienen otro tipo de prestaciones, les dan vivienda, les pagan la colegiatura de sus hijos, en fin, este tipo de prestaciones, bueno, pues ya no están precisamente reguladas en la ley. Estos vendrán derivados de otras figuras jurídicas que ya hemos mencionado antes, como por ejemplo el contrato colectivo de trabajo, o cuando la empresa pues así lo tiene básicamente como una tradición. Esta es la razón por la cual pues se apoda a los sindicatos como amarillos o blancos. Los amarillos tienden a favorecer ciertamente única y exclusivamente los intereses del trabajador, son mucho más polémicos y algunos doctrinarios consideran que este tipo de sindicato pues nada más está buscando pleito, está buscando conflictos. Hay empresas en las que es tal la polarización de los intereses que los gerentes dicen, mire, los del sindicato hay que darles un trato especial, no hay que meterse con ellos o no hay que hablarles, en fin. Hay toda una discusión de cuando existe una polarización, un antagonismo tan fuerte. Y por eso también existen estos sindicatos, conocidos como sindicatos blancos, que por lo general se identifican con los intereses principalmente del patrón. Aquí también tenemos el otro extremo, mientras que el sindicato amarillo es casi siempre antagónico, el sindicato blanco busca más, o también incluye, pero bueno, en esta diferencia de tipo de sindicatos, busca sobre todo el progreso de la empresa o favorecer también los intereses del patrón. Así que en general se dice que son los comprados por el patrón. Algunos sindicatos y confederaciones que sabemos que han sido comprados por el gobierno, pues ya los conocemos, los sindicatos de maestros, los sindicatos mineros, muchos de ellos pues tenían unos beneficios extraordinarios, sobre todo los líderes, quienes a cambio de no tener problemas
pues eran retribuidos incluso con puestos políticos o con muchas otras prerrogativas, ¿no? Pues eran sindicatos blancos porque favorecían principalmente los intereses del patrón. Así que dentro de la organización sindical, pues lo más común es que haya una neutralidad, es decir, que se busque sí el progreso de la empresa, pero también los intereses de los trabajadores. El modo en que se constituyen los sindicatos, recuerden, pregunta de examen, ¿quién va a regular el modo en que se constituyen los sindicatos? La respuesta siempre será la Ley Federal del Trabajo, quien nos menciona que para registrar un sindicato, bueno, pues debe de tener los requisitos fundamentales de cualquier formato: domicilio, nombre del sindicato, quiénes van a integrar el comité ejecutivo, cuál va a ser la vigencia de este comité ejecutivo, el número de socios, la central obrera a la que pertenecen, el padrón de socios, entre otras características. Bueno, de aquí se derivan algunos datos que son importantes de valorar. Por ejemplo, pues el comité ejecutivo. Cuando nosotros vimos en las últimas actividades, que por cierto, no he visto progreso, ahorita le eché un vistazo, no sé si tuvieron algún problema, al final lo discutimos. Uno de los videos hablaba precisamente de esta pugna que había para formar parte o presidir el comité ejecutivo de uno de los sindicatos. Esto, pues, es un conocimiento jurídico fundamental que nosotros debemos de establecer, que el máximo órgano del sindicato será, pues, el comité ejecutivo. Esta sería la respuesta a la pregunta del examen. ¿Cuál es el órgano máximo del sindicato? La respuesta sería el comité ejecutivo, ¿no? Bueno, dentro también de las características del sindicato, de su constitución, pues tenemos la otra parte, que es el modo de cancelarlo. Y es que efectivamente existen situaciones en las cuales pues se cambia de sindicato, no está abogando por los intereses, se extingue la empresa, en fin, puede haber muchísimos motivos por los cuales se deba de cancelar. Entre los principales motivos que nos menciona la ley o las circunstancias son la disolución, ¿no? Puede adherirse a otros sindicatos. Esto también pues es una muy frecuente situación en la cual, en base a esta teoría de la globalización, el pez grande se come al chiquito, nada más quedan los peces grandes. Esto también se va a repercutir, este fenómeno social o esta ideología contemporánea, pues también impacta sin duda en los sindicatos. Así que puede disolverse e incorporarse a otro sindicato, se puede también dejar de tener los requisitos legales, motivos por los cuales pues también se puede cancelar. ¿Cuáles serán los requisitos legales? Los que ya mencionamos. Y ciertamente ser sorprendidos en prácticas, hablando de los sindicatos blancos, en las que sea muy evidente el hecho de favorecer única y exclusivamente los intereses del patrón. Dentro de la cancelación del registro del sindicato, hay que considerar que uno de los motivos es cuando se incumple la finalidad de su quehacer. Sabemos pues que el sindicato busca favorecer los intereses, las inquietudes de los trabajadores, pero pues cuando no le hacen caso, entonces
ya se puede considerar como incumplida su finalidad. Lo mismo el sindicato en general como los dirigentes o los apoderados legales. Cuando, nos dice la ley, incurren en actos de extorsión contra los patronos. Recuerden que este es un tema muy socorrido también. En las últimas décadas se ha disparado este tipo de conducta, la extorsión, que es solicitar un beneficio a cambio de alguna amenaza específica, ¿no? En la delincuencia organizada, pues lo estamos viendo que se ha acrecentado y parece ser que no tiene un fin este fenómeno de la extorsión. Es una cosa terrible, se ha tratado de amortiguar, pero pues desafortunadamente se ha duplicado, se ha desarrollado exponencialmente. Bueno, este tipo de hábitos, de conductas, pues también se presentan en la vida de los trabajadores, particularmente los sindicatos, quienes son los que constantemente podrían caer en estas acciones de amenazar a los patronos con tal de obtener algunos beneficios. Ciertamente este es un motivo por el cual pues muchos sindicatos han sido beneficiados de una manera desproporcionada. Es claro que pues no se explican millonarias fortunas o propiedades ingentes pues que aparecen por parte de los gobiernos en los casos más conocidos o por parte de algunas empresas, debido precisamente a este fenómeno de la sociedad contemporánea que existe en este tipo de conductas. Así que cuando se incumplen las reglas o se incurren en actos de extorsión, entonces, pues ahí tenemos un buen motivo para solicitar la cancelación del registro. Lo mismo cuando se solicita este tipo de beneficios que no son legales para desistirse de un emplazamiento a huelga. En relación a la cancelación del registro, también existe la conducta de abstenerse o continuar un reclamo de un contrato colectivo de trabajo. No solamente la amenaza de irse o no a la huelga, sino también reclamar la titularidad de un contrato colectivo y, por supuesto, se pueden dirimir algunas conductas que también se deslinden en responsabilidades del orden penal. Cuando nosotros estudiamos derecho, recuerden, tenemos varias áreas, ¿no? El derecho social, en este caso, del derecho laboral, pero pues no significa que esté ajeno al derecho público de las sanciones penales. Y por supuesto, pues existen este tipo de tipicidad particularmente sancionadas por el código relativo. La finalidad de los sindicatos tiene que estar muy bien especificada en sus estatutos. Además de estar especificada en el papel, pues ciertamente en el mismo comportamiento. Y esto es lo que un abogado detective, muchos abogados son detectives, prácticamente una de las funciones que hacemos, aparte de ser gestores, es sobre todo ser detectives, porque tenemos que fijarnos en las acciones, en este caso, que realizan los sindicatos para ver si son coherentes conforme a los estatutos establecidos. Dentro de su estructura, pues existen las normas que determinan
la forma del sindicato, su estructura, el modo de elegir a sus dirigentes. Si ustedes recuerdan los ejercicios que hemos hecho, ya le han echado un vistazo a estas actividades, bueno, pues hay una arrebatinga por estar en este comité ejecutivo, particularmente de los videos que les he sugerido. Bueno, pues una de las características es la libertad y por lo tanto la libertad de elegir también de forma libre a los dirigentes. Los sindicatos también pueden organizar sus actividades, su organización, su programa de acción y redactar sus estatutos y reglamentos sin la injerencia del gobierno. Esta es una cualidad que ya hemos reiterado en los últimos minutos, como cualquier sindicato tiene esta autonomía de gestión, independientemente, aunque sabemos que es una presión política, tiene una cierta autonomía, bueno, una absoluta autonomía, sí. Por cuanto respecta a la disolución de los sindicatos, bueno, pues sabemos por definición jurídica que tienen una personalidad jurídica. Estas organizaciones de trabajadores y patronos, pero no está sujeta a condiciones que impliquen restricción sobre sus garantías. Es decir, en principio no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Recuerden que dentro de la estructura genérica del derecho, bueno, pues la vía administrativa es el conjunto de trámites que se realizan ante la autoridad local o federal, según su competencia. En este caso, la disolución de los sindicatos no puede ser vía administrativa. En caso de que sea ordenada esta disolución, pues tendrá que ser a partir de una resolución de tipo judicial, es decir, dirimida ante las instancias propias. También en cuanto a la disolución, bueno, pues el activo se debe de aplicar en forma del modo en que los mismos estatutos lo hayan expresado previamente. Uno de los más emblemáticos casos es el sindicato de la Compañía de Luz, que al ser disuelta, pues quedaron los bienes y muchísimos bienes en todas partes de la zona central de México, pues quedaron a disposición del sindicato. Y ciertamente como una persona jurídica, pues les cayó como balde de agua fría y durante muchos meses, si ustedes lo habrán visto en algunas regiones, pues ya no sabían qué hacer con esas propiedades. Tenían campos de fútbol, albercas, estadios, salones, edificios. Este tipo de lugares, pues ciertamente, pues el comité ejecutivo pues, ha comenzado digamos, a entregarlo, a favorecer a algunas personas. Bueno, pues ahí existe también una gran lucha de poder, pero ¿cuándo fue el hecho? Que es relativamente reciente, pues todos se quedaron congelados y no sabían qué hacer con ello. Actualmente, por lo que ustedes seguramente habrán visto, bueno, pues continúan con algunas actividades, otros lugares ya los rentan, otros ya los hicieron pues parques recreativos, en fin, propiedad ciertamente del sindicato y también que se han ido pues vendiendo también algunos o asignando
a algunas personas que ellos consideran, bueno, pues los activos, como dice este principio legal, se deben de aplicar conforme a los estatutos que previamente se encuentran establecidos. Y en el caso de que no se tengan esos estatutos, como lo menciona la ley, pasarán a la federación o a la confederación que pertenezcan. Y si no, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es el principio legal que se encuentra establecido y bueno, pues nosotros somos muy afortunados en la Universidad Interglobal de tener una sede que está enfrente de un auditorio, pues de una de las confederaciones más importantes de los trabajadores de México. Pues como verán, pues es un edificio verdaderamente extraordinario. La próxima vez que vayamos, que pase esta cuarentena, pues fíjense en todos los detalles, vean las dimensiones que tiene y yo les invitaría a que hicieran un valor en dólares, hacer una valoración de cuánto podría costar ese edificio en la actualidad. Bueno, en relación a las federaciones y las confederaciones, hay que recordar que son un modo de organizar a los trabajadores y esto es a través de las coaliciones, estas figuras jurídicas, de los comités o de las secciones sindicales que ciertamente están dirigidas a promover los intereses propios. Así que tienen el derecho de constituirse estas organizaciones de manera libre, sin autorización previa del Estado y, por supuesto, decidir el modo en que se pueden disolver, fusionar o cambiar. Esta característica de que no necesitan pedirle permiso al Estado no les exime de tener que hacer un registro legal pertinente, porque en su caso, pues si no existe esta documentación, entonces su ejercicio pues no tendrá la legalidad correspondiente. Bueno, no sé si haya alguna pregunta hasta ahora. ¿Pudieron ver las actividades que estuvimos presentando? Si tienen algo que comentar, les escucho. Miren, por ejemplo, aquí les comento, ya existe pues una como tablita que aparece en la plataforma y pues nada más hay 3 personas que se han inscrito en los programas de las clases, así que pues tómenlo en cuenta. Hay muy poquitas actividades, no son muchas las sesiones, pues son nada más 7, esta es la sexta. En esta ocasión no va a haber tarea adicional, así que los que ya están al día pues tienen tiempo libre. Aquellas personas que están retrasadas, pues les animo a que realicen todas sus actividades, son cosas sencillas y pues no tiene mucha ciencia colocarlas en la plataforma. También estoy dispuesto a que eventualmente si tienen dificultades, pues mándenme un mensaje por correo electrónico a ver el modo en que podemos solucionar alguna dificultad. Yo no le veo mayor obstáculo, ya otros compañeros lo han hecho, así que nada más es cosa de dedicarle un poquito, tratar de ver qué es lo que se puede hacer. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, entonces, bueno, pues vamos a dar por terminada esta sesión en los próximos minutos, en las próximas horas.
Les voy a enviar nuevamente el enlace en el cual se encuentran grabadas estas sesiones, sobre todo para aquellas personas que no pudieron participar en esta ocasión. Bueno, que se pongan al corriente y yo voy a estar revisando sus trabajos en esta semana. Les recuerdo, el último momento en el cual se van a recibir las tareas es al inicio de la próxima sesión, es decir, que para el viernes, pues conviene que ya esté todo terminado, de tal manera que podamos comentarlo el mismo sábado próximo en la última sesión con la que vamos a concluir este programa. Bueno, en el caso de que no haya ninguna duda o no quieran comentar en esta ocasión algo, recuerden, mándenme un correo electrónico, eh, participen en el foro que está en esa plataforma para dar solución a cualquier eventualidad. Hasta entonces, adiós.